García, tengo especialidad en hematología. Yo realicé mis estudios como médico general en la Universidad La Salle y hematología en el Hospital General de México. Actualmente pues radico aquí en Veracruz, en el puerto, y trabajo en el Hospital Naval. Yo soy la jefa del servicio de banco de sangre y de hematología del Hospital Naval. Además, soy médico adscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la UMAE, y pues soy catedrática en la Universidad Cristóbal Colón. El día de hoy les vamos a dar abordaje del paciente con síndrome hemorrágico. Espero que les guste. Vamos a empezar. Como inicio, pues primero hay que saber qué es un síndrome hemorrágico, ¿no? Como definición tenemos que el síndrome hemorrágico es la expresión clínica de estados mórbidos hereditarios, ya sean hereditarios o adquiridos, que se van a traducir por una tendencia a la extravasación sanguínea, ya sea espontánea o provocada por una causa mínima o una causa máxima. A todo esto pues se le llama hemorragia. Es importante conocer en un inicio si la hemorragia pues viene siendo de un vaso arterial, un vaso venoso o de un capilar. Todo esto pues nos lo va a decir la clínica. Un vaso capilar, como ya sabemos, pues va a ser una hemorragia sencilla, va a ser una hemorragia leve en donde no sangra tanto. Una venosa se caracteriza por ser una hemorragia en capas, y la arterial por la presencia de la presión tan importante que lleva una arteria, pues nos va a dar un chisguete en el punto de la hemorragia. Bueno, para esto pues tenemos que saber igual qué es una coagulopatía. Casi siempre cuando hay una hemorragia por algún trauma mínimo, donde no esperaríamos tener una hemorragia común, pues podemos llegar a la conclusión de que el paciente tiene alguna coagulopatía, entendiendo por coagulopatía aquel grupo heterogéneo de enfermedades hemorrágicas que afectan a los diferentes mecanismos de la hemostasia. Estas coagulopatías pueden ser hereditarias, o sea que se adquieren desde el momento del nacimiento y que se transmiten generación tras generación, o pueden ser adquiridas. Estas adquiridas pues casi siempre son secundarias a otro tipo de patologías. Si estamos hablando de alteraciones en los mecanismos de la hemostasia, pues tenemos que saber cuáles son los mecanismos de la hemostasia. La hemostasia tiene un objetivo principal. Casi siempre pensamos en coagulación hemostasia pensando que el objetivo principal de esta patología es formar un coágulo dentro de los vasos, pero estamos en algo erróneo. Realmente la hemostasia, su finalidad no es formar coágulos dentro de los vasos, sino más bien mantener la sangre líquida dentro de los vasos. Nosotros no queremos que nuestra sangre esté formando coágulos porque entonces entraríamos en otra patología que sería la trombosis. Entonces la coagulación pues es un sistema biológico en donde van a intervenir varios elementos, tanto celulares como plasmáticos, para mantener esta sangre de manera líquida y evitar trombosis. Cuando un vaso se lesiona, automáticamente el sistema de coagulación va a cambiar de manera súbita y su objetivo ahora va a ser formar un coágulo únicamente en la lesión, en donde se formó la lesión al endotelio, para detener esta hemorragia y evitar la pérdida de la función hemodinámica del paciente. Posteriormente viene otra función importante, que cuando se reparó el tejido, cuando el endotelio ya está reparado, cuando ya tenemos esa formación de coágulos, entonces ahora queremos que ese coágulo que nuestro organismo formó, pues se disuelva, porque si se sigue formando el coágulo y no tenemos una disolución del mismo, entonces también nos va a llevar a una trombosis. Entonces, si se pueden dar cuenta, la hemostasia es un sistema bastante dinámico, que sus objetivos van cambiando dependiendo el momento o la circunstancia en la cual nos encontremos, o si existe una lesión o no la existe. Cuando existe un desequilibrio entre estas tres funciones, entonces vamos a tener una patología. Y para eso es importante saber que el mecanismo de la hemostasia pues es un equilibrio perfecto entre la formación del coágulo y la disolución del mismo. La formación del coágulo depende de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria van a participar las plaquetas y el endotelio, y en la hemostasia secundaria van a participar los factores de la coagulación. En la disolución del coágulo participa únicamente la fibrinólisis.
En la hemostasia primaria que tenemos a las plaquetas y al endotelio, es importante marcar que el endotelio forma un papel muy importante en esta formación del coágulo. Es la primera parte que vamos a ver con la contracción del endotelio. Cuando se lesiona el endotelio, lo primero que pasa es que se activan factores, se activan citocinas, interleucinas, que hacen que haya una vasoconstricción del vaso. De esta manera vamos a evitar que la sangre siga fluyendo y se extravase más de nuestra lesión. Después, las plaquetas forman un tapón hemostático, que se conoce así, y esto lo hacen por medio de la activación plaquetaria. La activación plaquetaria se lleva a cabo por la degranulación de estas mismas plaquetas, hacen que salgan pseudópodos en las plaquetas y entonces se va a venir la adhesión y agregación plaquetaria. Posteriormente, los factores de la coagulación, que los vemos aquí escritos, que es el 11, el 9, el 8, el 7, el 10, el 2, el 1 y el 5. Todos estos activados gracias al factor tisular, al calcio y a otras citocinas. Dentro de la fibrinolisis, pues primero la fibrinolisis está disminuida en el momento en el que se está formando el coágulo, pero no está disminuida al 100%, está disminuida como en un 10% y conforme va avanzando el proceso de formación del coágulo, la fibrinolisis se va activando más y más. La fibrinolisis va a depender del plasminógeno que se convierte en plasmina. La plasmina es el principal coagulante, es el principal formador del coágulo y tenemos el plasminógeno que nos va a romper a esa plasmina. Tenemos a los inhibidores también de la fibrinolisis, como el alfa-2 antiplasmina o el inhibidor del factor tisular del plasminógeno. Entonces, todos estos factores tienen que estar en equilibrio perfecto para poder mantener la sangre en su estado líquido, pero que empiece a formar coágulos para no desangrarnos. Ok, ¿cómo vamos a llevar a cabo el estudio de un paciente que está con hemorragia? Primero, pues hay que corroborar obviamente que el paciente esté con hemorragia, ¿no? Para esto, pues hay que ver al paciente. Ahí sí lo vemos y hay que asegurarnos que es una hemorragia. De ahí viene lo básico, que es la historia clínica. Como en todas las enfermedades, hematología no es la diferencia. Se tiene que hacer una excelente historia clínica, tomando en cuenta los antecedentes familiares, porque estamos hablando de que pueden existir patologías hereditarias, como por ejemplo la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand o algunas trombocitopatías. Hay que ver a qué hora, la edad de inicio, hay que preguntar antecedentes si, por ejemplo, el paciente tuvo algún evento quirúrgico en el que haya sangrado previamente o si tuvo alguna extracción dentaria en la que haya sangrado de manera excesiva. En las mujeres es importante preguntar el ritmo menstrual, hay que preguntarle a las pacientes si su menstruación es abundante, cuántas toallas sanitarias usa en el día, qué más toallas sanitarias usa, porque todo esto es muy importante para saber si nuestro paciente tiene alguna alteración en la hemostasia. Este sería el comportamiento clínico de nuestros pacientes. Hay que saber si el paciente sangra de manera espontánea, por así decirlo. Se tiene que lesionar forzosamente el endotelio para que haya una hemorragia, pero hay veces que son lesiones tan mínimas que el paciente no se da cuenta y es cuando nos dicen, no, pues es que empecé a sangrar de la nada. Entonces siempre hay que preguntar eso, si ese sangrado, esas petequias, esas equimosis son de aparición espontánea o traumáticas. Intervenciones quirúrgicas, ya las comenté, también hay que ver si hubo transfusiones previas. A veces los pacientes son sometidos a cirugía, pero pues no les dicen si sangraron mucho, pero sí fueron transfundidos. Entonces, si un paciente fue transfundido durante un evento quirúrgico, sobre todo eventos quirúrgicos leves, como podría ser una colecistectomía, una apendicectomía, son cirugías que usualmente no sangran. Entonces, si el paciente fue transfundido, pues quizá nos esté hablando de que tiene alguna alteración en la hemostasia. Igual que le transfundieron, si le transfundieron plasma, si le transfundieron plaquetas, si le transfundieron críos, todo esto es importante para hacer nuestro análisis de nuestro paciente con hemorragia. Tratamientos previos, hay medicamentos que alteran la coagulación, por ejemplo, la aspirina, todos los AINES, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, todo esto nos va a alterar la función plaquetaria, entonces puede verse afectada la hemostasia primaria y esto pues exacerbar una hemorragia. Tratamientos anticoagulantes, pacientes que estén con rivaroxaban, con acenocumarinas, también es importante,
Para saber esto, pues hay que preguntarle al paciente si no tiene alguna otra enfermedad aparte de la patología por la que está acudiendo a vernos a nosotros. Ya que hicimos todo esto, pues empiezan a hacer todas las pruebas de escrutinio. Conforme avance la charla, vamos a ver si se trata de alteraciones en la hemostasia primaria, en la hemostasia secundaria o en la fibrinolisis. Dependiendo hacia dónde nos vaya orientando nuestra clínica y nuestro interrogatorio, vamos a saber qué pruebas de escrutinio pedir. Y ya después, al final, vienen las pruebas específicas de hemostasia. Acuérdense que en medicina, como siempre les he dicho, siempre hay que ir de lo más básico a lo más invasivo, a lo más específico. Lo más básico siempre va a ser una historia clínica y ya que tenemos todo, ya vamos con pruebas específicas de hemostasia, como por ejemplo cuantificación de factores de coagulación, búsqueda de inhibidores y todos estos estudios que ya son más de estirpe hematológica. Bueno, ¿cuáles son las preguntas esenciales que tenemos que hacernos ante un paciente con hemorragia? Bueno, primero ver si es en verdad una enfermedad hemorrágica. A veces el paciente llega sangrando, pero llega sangrando porque fue sometido a alguna cirugía. Entonces, si pudo haber sido alguna mala técnica quirúrgica o, por ejemplo, no sé, se me imagina un abdomen agudo secundario a una laparotomía exploratoria, que hubo alguna mala sutura o algo así, pues el paciente va a estar sangrando, obviamente, pero no significa que esté sangrando porque tenga mal su sistema de coagulación. Tal vez está sangrando porque tuvo alguna mala técnica o alguna situación durante su cirugía. Hay que preguntar, lo que ya les comenté, familiares que tengan la misma situación, como si por ejemplo es una mujer que acude por epistaxis, gingivorragia, menstruaciones abundantes, pues hay que preguntar cómo menstrua la mamá o las hermanas, las primas, y de esta manera saber si es algo hereditario o si es algo adquirido. Hay que ver si es una enfermedad que afecta a la hemostasia primaria, que ya vimos cuáles son los factores ahí comprometidos, la hemostasia secundaria o la fibrinolisis. Esto lo vamos a saber por medio de la clínica. Hay que preguntar si hay otra enfermedad u otra situación que exacerbe o que incremente la tendencia de la hemorragia, o si existe algún fármaco que exacerbe la misma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿es una enfermedad hemorrágica? ¿Cómo vamos a saber eso? Pues, por ejemplo, si hay presencia de diversas equimosis. ¿Qué es equimosis? Pues no es más que un moretón. Si hay púrpura, la púrpura puede ser seca o húmeda. Cuando es púrpura seca, estamos hablando de petequias, de telangiectasias. Es un tipo de lesiones que aparecen únicamente en la piel, en tegumentos. Cuando estas lesiones aparecen en mucosas, por ejemplo, en cavidad oral, podemos estar hablando de una púrpura húmeda, como es la gingivorragia, la epistaxis, menstruaciones abundantes, ¿no? Hemorragia excesiva, pues por ejemplo en pacientes quirúrgicos, hay que preguntar si el paciente fue sometido a cirugía y si sangró más de lo normal. Y hematomas, la diferencia entre una equimosis y un hematoma es que en el hematoma ya hubo extravasación de sangre y entonces estamos hablando de que se palpa. Una equimosis no se palpa, se ve nada más ahí el moretón, pero el hematoma, si nosotros lo palpamos, podemos sentir la bola, por así decirlo. ¿Ok? Les voy a mostrar una serie de imágenes para que más o menos conozcan las lesiones en un momento más. La hemostasia primaria, pues como ya les comenté, va a ser alteraciones en el endotelio, alteraciones en las plaquetas y siempre el 80% de las veces, porque en medicina nada es 100%, se va a presentar con púrpura seca o húmeda. Aquí estamos viendo una cavidad oral que tiene púrpura húmeda. Estas son petequias en el paladar óseo. Hemostasia secundaria casi siempre es por factores de coagulación. Los pacientes se van a presentar con hematomas, hemartrosis o hemorragias profundas. Este es un paciente hemofílico con una hemartrosis. Esta es la articulación de la rodilla llena de sangre. Y la fibrinolisis son por hemorragias tardías. La fibrinolisis, acuérdense que es el proceso de la coagulación en el cual se va a disolver el coágulo. Entonces, si nosotros tenemos una fibrinolisis temprana, pues el coágulo sí se va a estar formando, pero ese coágulo va a ser de mala calidad y se va a disolver rápido. Entonces, son los típicos pacientes que tuvieron una buena técnica quirúrgica y que de repente empiezan a sangrar de la herida quirúrgica.
se caracteriza por ser hemorragias en capa, así se les llama. Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna pregunta. Les voy a mostrar una serie de imágenes para que conozcan las lesiones. Estas son las petequias, son como pequitas de color rojo. Pueden ser aisladas, pueden ser confluyentes, se caracterizan por ser manchas purpúricas menor de 3 milímetros. Todas las fotos que a continuación les presento son de pacientes de la vida real. Obviamente todas fueron tomadas con autorización de los pacientes y se les comentó a los pacientes que se podía llegar a usar sus fotos de manera didáctica para presentaciones y clases de enseñanza. Esta es una equimosis, que es una púrpura masiva, porque son manchas purpúricas conglomeradas que van a formar lesiones mayores de 3 milímetros. Entonces, si nosotros llegáramos a tocar esto, si lo pudiéramos tocar, verían que es totalmente liso, no se siente nada, no se siente abultamiento ni nada. A veces cuando son púrpuras, son alteraciones en la coagulación y tenemos este tipo de púrpura o de equimosis, bueno, si tenemos esta equimosis, al paciente no le va a doler. Y la púrpura definitivamente nunca duelen las petequias. El hematoma ya es una extravasación de sangre. Si nosotros pudiéramos tocar a esta paciente, esta es una paciente cirrótica que tiene alteraciones en los tiempos de coagulación, en el factor 7 específicamente. Entonces, si nosotros pudiéramos tocar, por ejemplo, esta parte en donde se encuentra la mayor cantidad de sangre, se siente abultada, se siente caliente. Y aquí a la paciente sí le duele. ¿Por qué le duele? Porque está causando presión. Todo este hematoma, que es un coágulo de sangre que está entre el tejido celular subcutáneo y la piel, pues aprieta. Entonces, obviamente, pues todo eso causa dolor. Me parece que hay una pregunta. ¿Cuál sería la causa de una gonartrosis? Bueno, gonartrosis es una cosa y hemartrosis es otra cosa. La que yo acabo de mencionar ahorita, doctora Priscila, es una hemartrosis. Hemartrosis es sangrado en las articulaciones. Gonartrosis, no soy... ok, ya, hemartrosis. Por ejemplo, un hemofílico que le falta factor 8 sería hemofilia A. Un hemofílico que le falta factor 9 sería hemofilia B. Los hemofílicos, al tener alteraciones en la cascada de coagulación, con el trauma hacen hemorragias internas graves y un trauma sería una causa de la hemartrosis. Igual pacientes que no tengan hemofilia pueden llegar con hemartrosis. La hemartrosis no es patognomónico de la hemofilia, pero pues es un sangrado traumático o no traumático de la articulación. No precisamente de la articulación de la rodilla, puede sangrar prácticamente cualquier articulación, la del codo, de la muñeca, las falanges, cualquier articulación puede sangrar. Hemartrosis viene del griego haimatos, que es sangre, artros, que es articulación, y sis, que es formación. Entonces significa formación de sangre en las articulaciones, ¿ok? Bueno, continuamos. Esta es una paciente con púrpura. Aquí podemos ver púrpura seca. Son petequias, pero además tiene un hematoma. Tenemos otra pregunta. Gracias, doctor. De nada. Tenemos otra pregunta. Esta es una hematoma, entonces sí se puede ver la diferencia, ¿no? Entre las petequias, que es la púrpura sica, y el hematoma, que se ve más profundo, se ve hasta más violáceo y como que hasta se alcanzara a ver que sobresale, ¿no? Que se siente. Acá, por ejemplo, la paciente pues tiene multipunciones. Con cada punción, acuérdense que una punción, cada que nosotros sacamos sangre, pues es un trauma al endotelio. Entonces, a veces cuando estamos a nuestros pacientes haciéndoles el interrogatorio, ellos siempre cuando vienen a nuestra consulta por plaquetas bajas, pues ya van a venir con una biometría hemática. Le podemos decir al paciente, ¿dónde te sacaron la sangre? Y les va a enseñar el brazo. Si ese paciente tiene un moretón en el sitio en donde le sacaron la sangre, ustedes pueden asegurar que ese paciente tiene menos de 30,000 plaquetas. ¿Ok? Bueno, seguimos. Este es un paciente con sangrado en capas. Es un paciente que tiene
bueno, está mal el paciente, si se pueden dar cuenta, pues es un paciente que está en cama, tiene su herida quirúrgica, que pareciera ser una colecistectomía por el tipo de herida que es y el lugar en donde se encuentra la herida. Y si se dan cuenta, pues hizo alguna alteración, porque está todo lleno de hematomas. Este es un paciente hemofílico, que no se dieron cuenta que era hemofílico. Los cirujanos no tomaron tiempos de coagulación antes de mandarlo a quirófano y se les desangró en el quirófano. Al final no era una cole, no era una vesícula, era un hematoma del psoas. Entonces, si se pueden dar cuenta acá atrás, no se alcanza a ver bien, pero tiene un hematoma gigante. Todo esto fue causado por el evento quirúrgico y aparte, como tiene alteraciones en los tiempos de coagulación, está sangrando la herida quirúrgica. Este es sangrado en capa porque no solo sangra de aquí, sino que viene desde adentro. Empezó a hacer ya otro tipo de alteraciones, tiene púrpura zika acá, tiene otro hematoma acá. Entonces siempre es muy importante, si ven la gasa aquí, está llena de sangre también. Siempre es muy importante, sea cual sea la especialidad que vayan a hacer, yo siempre les he dicho que tienen que valorar bien a los pacientes, tienen que saber hacer una buena historia clínica y tienen que saber leer tiempos de coagulación para saber cuándo un paciente tiene alguna alteración en la coagulación y evitar este tipo de complicaciones. ¿Ok? Este es un paciente con púrpura zika, esta es gingivorragia, seguramente tiene alteración en las plaquetas. Este es un paciente hemofílico que se mordió la lengua, entonces hizo un hematoma. A este paciente tuvieron que hacerle después una traqueostomía porque obviamente la lengua obstruyó toda la vía oral, la vía aérea, obstruyó la vía aérea y ya no podía respirar. Entonces es un hemofílico que se mordió. Esto es hemorragias, por ejemplo, un paciente que tiene trombocitopenia no va a hacer esto. Igual y un paciente con trombocitopenia y se muerde la lengua, solo le pasa esto. Son hemorragias más superficiales. Pero si te faltan factores de coagulación, entonces pasa esto. Si pueden ver el cambio, creo que es muy notorio, ¿no? Pues fue el mismo mecanismo de lesión, pero aquí es alteración en hemostasia primaria y aquí es alteración en hemostasia secundaria. Incluso acá, hasta acá se vino la equimosis, ¿no? Esta es otro hematoma de muslo, no me acuerdo cómo, del cuádriceps femoral, aquí, y acá otro. Estas son telangiectasias, también se presentan en hemostasia primaria, son capilares dilatados de 1 a 2 milímetros que van a desaparecer con la digitopresión. La doctora Victoria tiene una pregunta. ¿A partir de cuántas plaquetas el paciente puede presentar sangrado? Nosotros podemos llegar a encontrar púrpura en extremidades inferiores o en abdomen a partir de 30,000 plaquetas. Cuando el paciente ya tiene epistaxis o púrpura húmeda, nosotros podemos asegurar que tiene menos de 20,000 plaquetas, ¿ok? Incluso nosotros iniciamos tratamiento para las púrpuras a partir de 30,000 plaquetas para abajo. Si nuestro paciente tiene más de 30,000 plaquetas, ese paciente no va a sangrar. Incluso todos los procedimientos invasivos leves, como la colocación de un catéter central, es con 30,000 plaquetas, porque sabemos que con 30,000 plaquetas el cuerpo funciona perfectamente bien y va a formar bien su tapón plaquetario. Bueno, continuamos. Ay, no cambió. Estas son telangiectasias en la conjuntiva palpebral. Y esto es una púrpura también. Estas se las puse para que vean que no todas las púrpuras son trombocitopenias. Esta es una púrpura de Heno-Schönlein, que es una vasculitis. Esto lo ve reuma. Entonces llega el paciente con nosotros con estas lesiones que aparte tienen la característica de que son palpables. Si nosotros pudiéramos tocar esto, se sentiría, se sienten las petequias, la púrpura se siente. Entonces esto es una vasculitis. Si le toman una biometría hemática a este paciente, va a tener las plaquetas perfectamente normales, los tiempos de coagulación normales, todo va a estar bien en su coagulación. Más bien es una alteración reumática.
Y bueno, también es muy importante ver el contexto del paciente, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que viene caminando de su casa y que llega a la consulta a ver a un paciente que está en la terapia intensiva, con accesos venosos, intubado, con ventilación mecánica, postrado en cama, con presencia de aminas. O sea, no es lo mismo un paciente, por ejemplo, en choque séptico, que ya no nada más va a tener alterada la coagulación, sino que también va a tener alterada las plaquetas, va a tener alterada la fibrinolisis, va a ser un paciente complejo. Acuérdense que el sistema de coagulación y el sistema de inflamación van de la mano, van paralelos. Entonces, entre un paciente presente mayor inflamación, mayor estado de sepsis, mayores van a ser sus alteraciones de la coagulación. Entonces, este tipo de pacientes primero se trombosan, hacen algo que se llama coagulación intravascular diseminada, que primero son microtrombos y que no vemos nosotros, y posteriormente esos pacientes empiezan a sangrar. Casi siempre cuando un paciente con coagulación intravascular diseminada empieza a sangrar, pues ya nos está avisando de que ya va a fallecer. Entonces, pues siempre hay que ver el contexto del paciente, qué medicamentos se le están administrando, si ya se le transfundó previamente, si ya le pusieron plasma, si ya le pusieron sangre. A veces la misma transfusión, cuando se transfunden muchos concentrados eritrocitarios de manera masiva, hacen dilución de factores de coagulación. Entonces nosotros mismos estamos haciendo que el paciente sangre al diluir sus factores de coagulación. Entonces en estos pacientes hay que tener un manejo integral. ¿Ok? Bueno, entonces ya esa fue la parte de las imágenes. Vamos a hablar de las alteraciones de la hemostasia primaria. Tenemos dos tipos de alteraciones, las trombocitopenias y trombocitopatías. Las trombocitopenias pueden ser centrales o periféricas. Central nos habla de que está dentro de la médula ósea el problema. Acuérdense que la médula ósea es el órgano de nuestro cuerpo que produce todas las células sanguíneas. Entonces puede ser por sustitución, por ejemplo, neoplasias. Aquí les puse la imagen de unos blastos linfoides. Estos son blastos linfoides. Puede ser una mielodisplasia. Una mielodisplasia es una enfermedad de la médula ósea en donde sí se producen precursores de plaquetas, pero estos precursores son ineficaces, no terminan de madurarse como debe de ser y pues entonces no tenemos plaquetas en sangre periférica. O puede ser una aplasia medular. Su nombre lo dice, que no tenemos médula ósea y por lo tanto no va a producir células. Y por otro lado tenemos las trombocitopatías. La diferencia entre trombocitopenia y trombocitopatía, como su nombre lo dice, trombocitopenia es que están disminuidas las plaquetas. Penia es de disminuido. Trombocitopatía, patía significa que el número de plaquetas está normal, pero lo que no sirve es su función. Nosotros tenemos la biometría hemática y vemos plaquetas dentro de parámetros normales, pero sabemos que esas plaquetas no están funcionando y también hay estudios para demostrar eso. Y bueno, pueden ser igualmente congénitas o adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos enfermedades como Bernard-Soulier, tromboastenia de Glanzmann, síndrome de plaqueta gris. El Bernard-Soulier es una alteración en donde está comprometida la adhesión plaquetaria. La tromboastenia de Glanzmann está comprometida la agregación plaquetaria y el síndrome de plaqueta gris se llama así porque las plaquetas no tienen gránulos alfa en su interior, entonces al microscopio no se ven moraditas, se ven como grises. Y las adquiridas, por ejemplo, hepatopatías, uremia y fármacos. Las trombocitopenias, pues igual aquí era primero esta. Las trombocitopenias periféricas igual pueden ser inmunes o no inmunes. Cuando son inmunes, por ejemplo, es la trombocitopenia inmune primaria. Puede ser por fármacos, como por ejemplo la heparina. La heparina puede producir anticuerpos contra las plaquetas. Puede ser una trombocitopenia cíclica periférica. ¿Qué significa eso? Que de repente las plaquetas bajan, no sabemos por qué, pero pasa cada 3 meses, cada 6 meses, por eso se llama cíclica. Puede ser secundaria a algunas otras patologías reumatológicas, sobre todo como síndrome antifosfolípidos o lupus eritematoide sistémico. Pueden ser no inmunes, como la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombótica trombocitopénica o por consumo. Por consumo es, por ejemplo, en pacientes sépticos
o en pacientes que se les transfundió demasiada sangre, entonces empiezan a consumir las plaquetas. En sangrado masivo también puede haber consumo. Espero que no haya dudas hasta aquí. Vamos a ver las alteraciones de la hemostasia secundaria. Igual, pueden ser congénitas o adquiridas. La más común de las congénitas, ya lo sabemos, son las hemofilias. Hemofilia A, deficiencia de factor 8. Hemofilia B, deficiencia de factor 9. Antes a la deficiencia del factor 11 se le llamaba hemofilia C. Actualmente se le llama deficiencia de factor 11. O puede ser una enfermedad de von Willebrand, que en lo que encontramos aquí es deficiencia justo del factor de von Willebrand. Esas son las congénitas. Las adquiridas, pues todas las hepatopatías nos van a causar alteraciones de los factores de coagulación, ya que los factores de coagulación, el 90% de ellos se secreta en el hígado. Puede ser una enfermedad de von Willebrand también adquirida, o una coagulación intravascular diseminada, que es secundaria a alguna sepsis, por ejemplo. Aquí tenemos un paciente que tiene alteración tanto en la hemostasia primaria como en la secundaria. Podemos ver que tiene tanto púrpura húmeda, pero petequias, como hematomas. Entonces es hemostasia y hemostasia primaria y secundaria juntas. Esos pacientes pues son más difíciles de controlar las hemorragias. Estas son las hemartrosis. Este es un paciente hemofílico. Esta es una hemartrosis. Esta es una artropatía hemofílica. Los pacientes cuando hacen hemartrosis, como tienen el sangrado en la articulación de la rodilla, entonces empiezan a hacer cicatrices. Esa articulación va a sanar solita, se reabsorbe la sangre. Hay que ponerle nada más su tratamiento con factor 8, pero empieza a hacer deformación de la articulación por la misma, por la misma cicatrización que va quedando. Y esta es un hematoma que sí está normal. Si alcanzan a ver un poco la diferencia, está como más inflamado esto. Este es un hematoma del psoas. Aquí vemos la tomografía de este paciente. Este es el psoas ilíaco, el músculo, e hizo un hematoma. Es muy común en los pacientes hemofílicos los hematomas del psoas, y se confunden mucho con apendicitis cuando son del lado izquierdo, o con vesícula cuando son del lado derecho. ¿Ok? Este es del lado izquierdo. Y bueno, pues siempre no nada más hay que centrarnos en que nuestro paciente está sangrando, hay que ver todo el contexto del paciente, hay que revisarlo bien, ver los pequeños detalles. Por ejemplo, si nuestro paciente está sangrando, pero aparte está ictérico, pues seguramente tiene alguna alteración hepática, ¿no? O tal vez está hemolizando también. Hepatoesplenomegalia nos podría hablar de alguna enfermedad linfoproliferativa, algún linfoma, una leucemia. Si tiene petequias y equimosis, pues vamos a pensar en hemostasia primaria, hemartrosis y hematomas en hemostasia secundaria. Si aparte el paciente tiene pancitopenia, es un paciente que se presenta con fiebre, con síndrome anémico, con dolor óseo, pues obviamente está sangrando, pero porque tiene alguna otra cosa. El menor de sus problemas va a ser la hemorragia en ese momento. Sí, doctor Eric, sí puede haber un falso positivo con respecto a las plaquetas. Lo vamos a ver en unos momentos más. Justo ahorita. La cuenta normal de plaquetas es de 150,000 a 450,000. La principal causa de trombocitopenia es justamente eso, pseudotrombocitopenia. No es que el laboratorio se equivoque, no es que el laboratorio haga mal su trabajo, lo que pasa es que pasa esto. Esto se llama cúmulos plaquetarios. Estas son plaquetas normales que están separadas, se pueden dar cuenta. Y aquí se juntaron. Y está bien, eso no es culpa del laboratorio, es lo que hacen las plaquetas. Cuando hay una lesión, las plaquetas se activan y se juntan. ¿Para qué? Para formar un tapón hemostático. Y nosotros, a la hora de sacar la sangre, estamos lesionando el endotelio, entonces las plaquetas están haciendo su función. Entonces, cuando el químico mete su tubito a su equipo automatizado para biometrías hemáticas, pues el equipo, en lugar de contar, no sé,
Aquí, ¿cuántas habrá? Como 20 plaquetas, cuenta una, pero, o la desecha, porque no dice, la agregación plaquetaria se puede detectar en laboratorio mediante, sí, diferencial de Frotis. Sí, ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, aquí, en lugar de contar 20 plaquetas, cuenta una o lo desecha porque el equipo no capta eso como una célula, lo capta como basura. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar esto? Vamos a pedir biometría hemática en 3 tubos. ¿Por qué en 3 tubos? Porque tienen diferente anticoagulante. Tenemos el tubo verde, que es de heparina, el tubo lila, que es de EDTA, y el tubo azul, que es de citrato. Entonces nosotros cuando estamos verde, heparina, con N. Aquí te lo escribo, heparina. Sí. Cuando nosotros estamos tomando la muestra, pues obviamente estamos picando, las plaquetas se empiezan a agregar y cuando caen al tubo se disgregan, pero a veces no se disgregan con el EDTA, que es el típico de las biometrías hemáticas. Entonces, para eso hay que pedir 3 tubos para ver el comportamiento de las plaquetas según el anticoagulante en el cual estemos haciendo nuestra muestra. Pero eso no es suficiente. Lo que es más exacto es pedir una cuenta manual de plaquetas. ¿Eso qué es? Esto, el frotis de sangre periférica. Nosotros le decimos al químico que nos haga un frotis de sangre periférica y le pedimos cuenta manual de plaquetas y él tiene que contar las plaquetas. Obviamente no cuenta una por una hasta llegar a 450, ¿verdad? La cuenta por campo y cuenta 10 campos y eso lo multiplica por 10, ¿ok? Entonces, esa es la manera más exacta de saber cuántas plaquetas tiene nuestro paciente y el químico nos tiene que poner, se registraron cúmulos plaquetarios para que nosotros sepamos que realmente nuestro paciente no tiene una alteración en la cuenta de plaquetas. Bueno, eso en cuanto a la biometría hemática, también podemos encontrar plaquetas gigantes. La aglutinación plaquetaria no es tanto por el EDTA, más bien es por lo que te comento que cuando nosotros picamos al paciente para sacar la muestra de sangre, esa es una lesión del endotelio. Tu endotelio no sabe que te están picando porque te van a sacar sangre, ¿verdad? Tu endotelio nada más está diciendo, tengo una lesión. Y entonces corren las plaquetas, corren los factores de coagulación, corre toda la lesión y las plaquetas luego se empiezan a pegar unas con otras. Eso es lo que hace una plaqueta. Entonces, cuando caen al tubito de EDTA, a veces el EDTA no es suficiente para disgregarlas. Por eso tienes que meterlo a otro tubito. De nada. Entonces, estas son plaquetas gigantes. Es importante ver esto de plaquetas gigantes porque nos habla de trombocitopatías. Yo les comenté a la tromboastenia de Glanzmann y al Bernard-Soulier. El Bernard-Soulier se caracteriza por tener plaquetas gigantes. Entonces, si el químico les reporta, si observaron plaquetas gigantes, pongan atención porque puede ser que ese paciente tenga Bernard-Soulier. Las plaquetas miden hasta 5 micras. Una plaqueta gigante mediría 9, 10, 12 micras. Bueno, otra prueba para la hemostasia primaria es la prueba del torniquete, que nos va a dar la fragilidad capilar. Esto es muy sencillo, con el baumanómetro nada más inflamos el manguito hasta 100 milímetros de mercurio y si sale púrpura zica, entonces podemos hablar de una fragilidad capilar. El tiempo de sangrado, tenemos la técnica de Duke, la de Ivy y la de Milke. La técnica de Duke es la típica que pinchas al paciente en el lóbulo de la oreja, tarda hasta 4 minutos en coagular. La técnica de Ivy, pinchas al paciente en el antebrazo, así como se ve aquí, tarda de 2 a 6 minutos en coagular. Y la técnica de Milke, que es igual en el antebrazo, pero es con un dispositivo. De hecho, aquí se ve el dispositivo. Este dispositivo tiene una navajita que a la hora que tú la aprietas, la navaja baja y ya está estandarizado. Es un corte de 1 milímetro de largo por 2 milímetros de profundidad. Entonces eso, como está estandarizado, es el más sensible y específico de los 3 y lo máximo es hasta 9 minutos. Esto nos va a hablar de trombocitopenias, trombocitopatías, enfermedad de von Willebrand o algún tipo de coagulopatía grave. La agregación plaquetaria, este es un tipo de estudio en el cual vamos a nosotros valorar la capacidad de las plaquetas para agregarse. ¿Y cómo se hace? Pues nosotros ponemos nuestra muestra de glóbulos rojos en nuestro tubito
y le vamos a agregar agonistas plaquetarios. Aquí, por ejemplo, se le agregó epinefrina. Y por medio de una luz vemos si esas plaquetas se agregan. Estas plaquetas están aquí nadando libres en el suero o en el plasma y se encuentran sin activarse. Entonces encontramos que no hay agregación plaquetaria. En cuanto nosotros metemos epinefrina a nuestra muestra, las plaquetas se aglutinan, se activan y aquí se ve en la curva. Justo es el momento en donde se activó ahora la plaqueta. Ajá. Entonces, si nuestro paciente tuviera alguna alteración en la agregación plaquetaria, cuando nosotros ponemos epinefrina, se va a ver así. Eso significa que tenemos una alteración en la agregación plaquetaria y que nuestro paciente tiene una trombocitopatía. Eso es de la hemostasia primaria. Vamos a ver la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria se valora con los típicos tiempos de coagulación, que son 3, el TP, que es el tiempo de protrombina, el TTPA, el tiempo de trombina parcial activado, tiempo de tromboplastina parcial activado, y el TT, el tiempo de trombina. Ajá. Chequen bien en algunos laboratorios lo ponen como TPTA, lo cual es incorrecto, porque lo que es parcial es la tromboplastina, no el tiempo. Entonces, si ustedes ponen TPTA, están diciendo tiempo parcial de tromboplastina activada, y no es cierto. Lo que es parcial es la tromboplastina, y siempre tienen que poner la A, que significa que está activada. ¿Ok? Los puntos importantes para los tiempos de coagulación, pues es primero tomar una buena muestra. Siempre se va a tomar en el tubo de citrato, que es de 4.5 mililitros y que está recubierto de una doble capa de silicona, porque acuérdense que el sílice, que es el vidrio, puede llegar a activar al factor tisular y nosotros pues vamos a estudiar tiempos de coagulación, y si se activa el factor tisular, pues entonces se va a activar toda la cascada de coagulación. Es más sensible para hemorragia que para trombosis, obviamente. En caso de que tengamos alterados los tiempos de coagulación, tenemos que hacer correcciones y diluciones. El TTPA nos va a medir la vía intrínseca, que es el factor 12, el factor 11, el factor 9 y el factor 8. Y el TP nos va a medir la vía extrínseca, que es el factor 7. La vía común, que es el factor 10 y el factor 5, nos lo van a medir los dos tiempos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que sus tiempos de coagulación está alterado únicamente el TTPA, entonces quiere decir que la alteración está en estos factores, nada más. Si nuestro paciente tiene bien el TTPA, pero el que está alterado es el TP, entonces quiere decir que tiene una alteración en el factor 7. Si nuestro paciente tiene alterado tanto el TTPA como el TP, entonces quiere decir que están afectados cualquiera de estos 4, 5 o 6 y 7 factores. Pueden estar alterados cualquiera de los 7 factores. No sabemos cuál, pero son cualquiera de estos 7, ¿ok? No piensen que el TT es el de la vía común. No, el TT, como su nombre nos lo dice, nos va a ayudar a medir a la trombina. Ajá. La trombina es el factor de la coagulación que activa al fibrinógeno, que transforma el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina es nuestra principal el sustrato de nuestro coágulo, ¿ok? Entonces esto es importante para que ustedes aprendan a leer tiempos de coagulación. Ahora, ¿cómo vamos a leer un tiempo de coagulación? Está alterado. Nosotros en coagulación no podemos decir si es una prueba cuantitativa o cualitativa. Podríamos pensar que es una prueba cuantitativa porque nos lo dan en segundos, pero esos segundos, si están prolongados, no nos van a decir si nuestro paciente le falta un factor o es porque está alterada la función del factor, ¿ok? ¿Para qué podemos saber eso entonces? ¿O qué vamos a hacer entonces para eso? Para saber eso, correcciones y diluciones. Para nosotros saber si un paciente tiene alterados sus tiempos de coagulación porque le falta un factor o porque la función del factor está alterada, tenemos que hacer forzosamente correcciones y diluciones. ¿Qué es esto? Una corrección es justamente, como su nombre lo dice, corregir el tiempo de coagulación. ¿Y cómo se corrige? Poniéndole plasma normal.
Entonces, nosotros tenemos nuestro tiempo de nuestro tiempo de protrombina, por ejemplo, aquí pusieron el TP prolongado. ¿Qué hacemos? Lo corregimos con plasma normal. A nuestro tubito del paciente le ponemos plasma de personas normales y si corrige, entonces nos está diciendo que a ese paciente le hace falta un factor. No sabemos cuál factor, pero sabemos que le hace falta un factor que tiene una alteración cuantitativa. Si nosotros le ponemos plasma y no corrige, eso quiere decir que nuestro paciente tiene un inhibidor. ¿Qué es un inhibidor? Es una proteína que se pega al factor de coagulación e impide su función. Entonces, por más plasma que le pongamos a nuestro paciente, nunca va a corregir los tiempos de coagulación. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si ustedes tienen a un paciente que tiene el tiempo de coagulación prolongado, le ponen plasma, no hacen esto y lo meten a quirófano, va a sangrar. Si tiene inhibidores, va a sangrar. Por más plasma que le pongan, ese paciente va a sangrar. ¿Por qué? Porque no le faltan factores. Tiene algo que está evitando que sus factores de coagulación funcionen adecuadamente. Y obviamente, si evita que sus propios factores de coagulación actúen bien, pues los factores de coagulación de otra persona, pues peor, ¿no? Por eso es tan importante que sepan esto y que lo lleven a cabo para nosotros, porque esto le puede salvar la vida a un paciente. Si corrige, pues ya no hay ningún problema, pues corrige, le ponen plasma en el momento de la cirugía y no pasó nada. El problema es cuando hay inhibidores y pues no queda más que buscar al inhibidor. ¿Qué sería un inhibidor? Por ejemplo, un anticoagulante lúpico. Los pacientes con hemofilia tipo A o tipo B también hacen inhibidores por el mismo tratamiento que les estamos dando. Y esos pacientes ya no responden al tratamiento con factor 8. Hay que darle otro tipo de medicamentos para poder matar al inhibidor. ¿Ok? Bueno, hasta aquí terminó mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta.